Amado, muchas bendiciones, bienvenidos nuevamente a este programa. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes, de salir nuevamente al aire a través de esta red social y esperanzado, profeta, de que la iglesia va a ser edificada. Una vez más, profeta, bienvenido. Gracias. Muchas bendiciones, de verdad. Profeta Joanán Arias Lara, que siempre ha estado con nosotros acá acompañándonos. Bueno, hoy tenemos un tema impresionante, un tema muy precioso. Y seguimos en el tema de las profecías, profeta. El tema de la profecía, el tema del profeta. Vamos a hablar hoy de las características del profeta, pero tocando los oficios dentro de la congregación. Entonces, pues te saluda al pueblo, a todo el público general que nos está mirando a través de esta red social, y entramos inmediatamente en el tema a tratar. Ok, saludos para todos, saludos cordiales, que la paz del Señor esté sobre sus vidas, que el Eterno pueda seguir guardando cada uno de sus corazones y muchas gracias por estar pendiente de todo lo que cada día sacamos acá, porque es para edificación de la iglesia. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Eh? Fíjate que la profecía allí dice la palabra no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hoy vamos a romper paradigmas, vamos a romper estructuras y vamos a tratar de darle a la iglesia, profeta, por eso bienvenido nuevamente a este programa, herramientas que le permitan a la iglesia discernir cuando algo está en el orden de Dios y cuando algo está fuera del orden de Dios. Estamos leyendo la palabra y esa palabra nos está diciendo que la profecía dentro de la congregación es para los creyentes. Y la lengua sirve como señal ¿a quiénes? A los incrédulos. En el capítulo 14 del libro de 1 de Corintios había una situación. Pablo, estaba edificando, estaba formando una iglesia que parecía que había caído en el terreno, en la naturaleza o en el espíritu del desorden. Parecía ser que dentro del contexto religioso o la liturgia, dentro del desarrollo de los servicios, muchos de los creyentes que habían sido formados comenzaron a desordenarse con respecto a las profecías y a las lenguas. Y es algo que nosotros vemos cotidianamente dentro de las congregaciones, y por eso queremos tocar ese tema, profeta. Yo quisiera que tú dieras los primeros pasos en esa explicación, a saber qué debe hacer el profeta dentro de la congregación según lo que nosotros acabamos de leer. Ok, el profeta dentro de la congregación. Ya hablamos de las características, nos tocamos algunas cositas que son necesarias, como lo que es la formación, lo que es la escuela, lo que es todo ese conocimiento de lo que podemos decir en las características del profeta. Pero dentro de la iglesia, ¿cuál es la función? Y es que es muy importante analizar todo lo que el apóstol habla ante la iglesia de Cristo, porque en el antetexto del versículo que acabamos de leer, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ok, la ley explicaba de las lenguas, de las diferentes lenguas, ¿sí? Pero el oficio del profeta dentro de la congregación es mayormente para la edificación de la iglesia. Sí, amén. Para que la iglesia... el profeta sigue siendo esa voz de Dios, o ese canal para Dios hablar a la congregación, dirigirla, llevarla en el camino correcto, en la dirección correcta, en donde avanzar, porque muchas veces la iglesia o la eclesía quiere de repente tomar un X barrio o X urbanización, pero resulta que el Señor habla a través de ese profeta, viene esa parte que es muy importante, que Dios vaya direccionando la iglesia a través de la profecía. Sí, amén. Ahora bien, trayéndolo un poco más a nuestro tiempo actual, profeta, ¿qué debe hacer el profeta o qué debe hacer la iglesia frente a este tipo de situación? Y esto lo vamos a hablar abiertamente, sin temor a golpear a nadie, pero sí queremos hacer énfasis en el orden bíblico, porque el último versículo del capítulo 14 dice, pero hágase todo decentemente y con orden.
y tú observas todo el capítulo 14, desde el verso 1 hasta el último versículo del capítulo antes mencionado, y te das cuenta que hay una serie de requisitos para que el profeta pueda ministrar. El apóstol Pablo, en uno de esos versículos, ustedes lo pueden buscar en casa, dice que si algún indocto pasa y ve que todo el mundo está hablando en lenguas, va a decir que están locos. Y que ciertamente el mundo está lleno de muchos idiomas, pero ninguno de estos idiomas carece de interpretación. Entonces Pablo da una serie de orientaciones y dice allí que si hay profeta en la iglesia, dice la palabra que la profecía va a edificar a la iglesia, la lengua edifica a uno mismo, pero que solamente la profecía se puede dar si en la iglesia hay intérprete de lenguas. Fíjate el requisito que Pablo exige y dice, si hay 2 o 3 profetas, profeticen por turno. Si hay intérprete, bueno, que el intérprete interprete, valga la redundancia, pero si no hay intérprete, calle dentro de la iglesia. Lamentablemente nosotros esto, y es lo que quiero que conversemos, no lo vemos dentro de la congregación. Usted se da cuenta hoy en la congregación, profeta. Bueno, voy a decir, afortunadamente tú estás aquí, tú eres profeta, ¿verdad? Para decir que estamos hablando a espaldas de los profetas, estamos diciendo que estamos atacando al gremio pastoral, al gremio profético. No, la iglesia tiene que entrar en un orden. Y es que cuando comienzan los servicios, cuando comienza la liturgia cristiana, cuando comienza la adoración, todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo profetiza, todo el mundo impone manos, todo el mundo declara palabra. La pregunta es, ¿esto es de Dios? ¿Esto es orden según la Biblia? No, es que si nos basamos de acuerdo a la Sagrada Escritura o al canon bíblico, si nos basamos a la Sagrada Escritura, para la redundancia, este es orden. Y resulta que donde hay desorden, donde el Espíritu Santo, en ese momento que sea el último versículo de este capítulo, y dice, hágase todo decentemente y con orden. Y por ahí otra parte donde también dice que el Espíritu Santo es un orden. Entonces el mismo Espíritu, que es el que toma el control en toda la iglesia, en todo el servicio, en todo lo que se hace, sea adoración, sea alabanza, sea la palabra, sea la lectura, sea las ofrendas, sea lo que sea que se haga, el mismo Espíritu dará el orden exacto dentro de la iglesia. Solo que hay un detalle: mientras que hay desorden y un líder, y con esto no quiero descalificar a alguien, descalificar al liderazgo o a los pastores, no, nada de eso, nada que ver con eso. Pero si un líder se da cuenta de esto y se da cuenta que eso se está limitando en desorden, pues, y no corrige, ahí está el detalle. Se va a seguir presentando, se va a seguir, y ya el enemigo va a comenzar a tomar posición dentro de la iglesia o dentro de la iglesia. Podría estar presente en una de estas situaciones el espíritu de confusión, profeta. Sí, señor. Porque yo considero que si la palabra es en nuestro norte, en nuestro manual de conducta, en cómo debemos regir nosotros como creyentes, como hijos del Señor, deberíamos nosotros poner, dice la palabra, hacer bien y estar atentos y oír la palabra del Señor. Pero fíjate, hay una expresión que se usa mucho, y esto puede chocar, pero pido perdón antes de decirlo, pero debo decirlo. Hay mucha gente en la congregación y muchos líderes. No estoy en contra de que se diga, porque al Espíritu Santo hay que darle libertad. Pero una cosa es que tú le des libertad al Espíritu Santo y otra cosa es que tú permitas el desorden dentro de la iglesia. Sí. Hay iglesias donde tú tocas el teclado, tocas la guitarra y de momento todo el mundo comienza a hablar en lengua. La gente entre ellos mismos comienzan a profetizarse. Esto es de Dios. Este es el asunto. Esto es de Dios. La Biblia dice que hace todo decentemente y con orden. Nosotros tenemos en la palabra de Dios un manual de conducta, una doctrina o una forma de pensamiento que rige nuestra actitud frente a esto. La gente tiene razón afuera entonces para decir que los cristianos están locos. Algunos que otros toman esto para algarabía y dicen, bueno, y para glorificación propia, y dicen, bueno, pero mi locura es el Señor, mi manicomio está en el cielo, perfecto. Pero Pablo decía, doy gracias a Dios, Pablo, que hablo más lengua que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar con el entendimiento. Entonces, ¿por qué? Ahora vamos a otra parte. ¿Es señal de llenura del Espíritu Santo el hablar en lenguas? ¿Es señal del Espíritu Santo
el profetizar de que yo estoy lleno de la presencia de Dios? ¿Cómo asumo yo esto? Porque la mayoría de los creyentes y la mayoría de los pastores, gente que no está bien formada, la forma que expresan que están llenos del Espíritu Santo es que apenas te toman la mano comienzan a hablar en lenguas. O apenas te van a dar una palabra comienzan a hablar en lenguas. Y eso es como lo han tomado como un fundamento de que estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que el que está lleno del Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia. Pero ¿qué hacer frente a esto? Profeta, usted que tiene mayor conocimiento con respecto a este ministerio, usted ejerce este ministerio, ¿cómo llevar sanidad al pueblo y que el pueblo no se desordene? Porque es que la iglesia emula lo que hace el pastor. Si el pastor profetiza todos los días, si el pastor habla en lenguas todos los días, si el pastor danza todos los días, la iglesia lo va a hacer. Y está demostrado científicamente, bíblicamente, que cada vez que Dios le hablaba a un profeta de un versículo a un versículo, pasaban muchos meses hasta años, de un capítulo a otro. Solo que uno le dé corrida y uno entiende de que hablaba cada rato al Señor, pero no, el Señor se tomaba un tiempo para hablar al pueblo a través de los profetas. ¿Qué hacer frente a este desorden? Wow. Frente a este desorden la iglesia, y aquí es donde la iglesia, hablábamos ayer en el programa pasado, hablábamos de este tema muy importante, el discernimiento. El discernimiento, o sea, el discernimiento es el filtro, o podemos decir el colador. El jugo de guayaba y las pepitas que hagan. Ese discernimiento, esa herramienta fundamental en la vida del cristiano, es lo que permite que tú no te comes cualquier cosa. O sea, y voy a hablar porque de repente lo he visto. Hay gente que profetizando, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, buscando favores. Y así sencillamente, hoy en la iglesia se ven muchísimas cosas como esta. Jugando, pudiésemos decir, hasta con la economía de mucha gente. Dios te va a poner en alto, Dios te va a dar una economía grande, Dios te va a dar ganado, te va a dar carro, te va a dar posesión, te va a dar todo aquello. Y la gente se emociona, porque aquí está el detalle. Hay gente que se emociona en esto, y esto no es de emoción, ni tampoco es de sensación. Esto es de llenura de Dios. Sí, esto es de tener la presencia de Dios palpable en tu vida, de manera que se refleje a otros. Es tan importante la llenura de Dios en la vida de uno que lo hace ser diferente entre muchos. Ayer hablamos de algo muy importante que me causó tanta impresión cuando hablabas de la parte biológica de los niños. Bueno, ahí hablabas en la parte de cuando los sentidos, que una persona escucha, es hermano y lo escucha de lejos y de una vez entiende que es cuando hablabas de eso me impresionó. ¿Por qué? Porque es que el Señor, para hablar, o sea, hay una serie de requisitos en las que tú sabes que debe estar ahí. Tú no puedes decir, yo soy, el Señor me habló, pero tú no oras. El Señor me habló, pero tú no tienes una vida devocional. Y cuando te revisan detrás de tus requisitos, ¿quién eres? No tienes escuela, no tienes formación, no lees ni siquiera la escritura para poder tener el conocimiento que se requiere, no tienes rema, no tienes revelación. Entonces, detrás de eso es una revisión plena en funciones de lo que es un profeta. Hablaba con el apóstol donde congregamos, donde congrego, y él hablaba de eso y decía, al profeta hay que revisar cuál es la escuela, de dónde viene la escuela y quién lo enseñó a ser profeta. Porque si bien es un don que Dios da, o si bien es algo que Dios da, alguien tuvo que fundamentarlo, alguien tuvo que enseñarlo, alguien tuvo que adoctrinarlo, llevarlo hasta ese camino. Bueno, esto es impresionante lo que tú me estás diciendo, porque hablando de eso, yo hago mención o hago memoria, quise decir, disculpen ustedes, hago memoria del capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3 de 1 de Timoteo. Y uno de los requisitos de la cual habla el Señor ayer dice, no un neófito. No un neófito, fíjate. ¿Será que el profeta tiene que sentarse a aprender? Sí. Claro que sí. ¿Será que el profeta tiene que tener orden en la congregación? Sí. ¿Será que el profeta tiene que estar bajo la cobertura de Dios y de su líder inmediato? Sí. Tiene que estar bajo la cobertura. Pero ¿qué hacen los profetas de hoy? Hermano, tú observas la vida de Natán. Y la vida de Natán era una vida limpia, íntegra ante Dios. Y de a Dios le plació mostrarle a Natán lo que estaba pasando con David.
Tremendo. Natán se levanta y va al palacio y confronta a David. Pero lo confronta de una forma tan diplomática y tan sutil que provoca el reconocimiento de David en cuanto a su pecado se refiere. Si hubiese sido un profeta de hoy, de esos profetas que nunca han tenido escuela, de esos profetas que nunca han tenido la capacitación, matan a David. Y David hubiese tomado la decisión también de quitarle la cabeza. ¿Ves? ¿Por qué? Pero ¿qué hace Natán? A mí me impresiona la actitud de Natán. ¿Será que un hijo de Dios, lleno de la presencia de Dios, y esto va a confrontar corazones, pero esta es palabra de Dios? Natán era un hombre santo, apartado del mal, un hombre, era la boca de Dios, Joanán. Era la boca de Dios. Era la boca de Dios en el tiempo de David. ¿Y qué hizo Natán cuando fue a llevarle la palabra? Cuando David se presentó ante Dios, Natán está buscándote, oh rey. Y David sale a recibir a Natán, o Natán entra al aposento del rey, o entra a la cámara real, o al lugar del trono de David. Dice la palabra que Natán hace reverencia ante David. Dice, salve para siempre, oh rey. Ahora la pregunta es, ¿cuál ha sido la actitud frente a lo que nosotros hemos leído ahorita, 1 Corintios capítulo 14, de los profetas cuando ven el pecado de un hombre de Dios? ¿Cuál ha sido la actitud de los que hablan en lengua cuando ven algo que está mal en la congregación? No ha sido una actitud macabra, no ha sido una actitud de asesinato a sangre fría, no ha sido una actitud radicalista que dispone al escarnio al hombre de Dios. Cuando un profeta corrige el pecado en secreto, no hay quien se resista en secreto para reconocer el pecado. David lo reconoció y dijo, yo soy más justo Dios que yo. Inmediatamente viene la palabra de Dios sobre Natán y le dice, no morirás porque Dios ha remitido tu pecado. O sea, la actitud de David de arrepentimiento llevó a que Dios se compadeciera de él, pero la actitud de Natán fue la que provocó que David reconociera y no siguiera ocultando el pecado. ¿Qué hacen los profetas de hoy, profeta Jonás? Dios le da una palabra y la sacan al aire. De una. Agarran a la persona y lo maltratan. Le dicen de frente. Y esta no es la actitud. La palabra dice que tiene que haber un intérprete. Profetizan. Ahora, el otro punto. Ya para ir inclinando esta parte. El otro punto es, ¿la profecía para quién es? La profecía es para la iglesia. Para la iglesia. ¿Por qué los profetas profetizan a los incrédulos? Porque no hay escuela, porque no hay formación, porque no hay conocimiento. Por eso lo hacen. Porque ven a otro que profetiza y le profetizó, ejemplo, a Hugo Chávez, quien estuvo en vida, por ejemplo, Rafael Ramírez, cuando soltó la profecía de Hugo Chávez, cuando dijo que tal, que iba a morir y todo aquello, y así sucesivamente. Entonces, emulan lo que ven de los demás, hacen como el loro. Mala comparación, porque es un animalito, pero hacen como el loro repite todo lo que escucha. Y así mismo hay profetas que van repitiendo el pastor YouTube. Somos duros, es una realidad. Van repitiendo lo que ven a través de YouTube. Lo que no se sujetan al líder o al pastor que de repente tiene el conocimiento para enseñarle eso, sino que van a YouTube, a consultar a YouTube, para poder confrontar mira, hermano, es que hay lo que tú decías, es una cuestión macabra. Es una cuestión. ¿Y Satanás lo sabe? Claro. Mire, obispo, tremendo que para llegar a esto había que pasar por el capítulo 13. Porque Pablo dice, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Y todo lo simplificó dentro del amor. Vas a hablar en lengua, vas a hacer todo este tipo de cosas, pero odias a tus enemigos, haces las cosas mal, andas por allí haciéndote pecados escondidos y todo aquello. Y andas cayendo al hermano cada rato que ves que falla. Cuando la Biblia te dice que hay que levantarlo con espíritu de Gálatas capítulo 6, verso 1. Ok, entonces no hay el cumplimiento, o sea, los frutos, ahí tenemos que hablar de los frutos, ahí tenemos que hablar de que la característica una es que tiene que tener los frutos principales. Si no tiene ningún tipo de fruto como el principal, que es el amor, sencillamente no puede ser canal de Dios, no puede ser boca de Dios. Claro, ahora entiendo por qué la palabra dice que la profecía es para exhortación, para edificación y para consolación. Exactamente. 3 características que tienen que ir de acuerdo a la profecía. Pero es importante que la iglesia sepa esto. Hermano, la palabra está diciendo, la profecía no es para los incrédulos.
La profecía es para la iglesia. La profecía es para la edificación de la iglesia. Escuchen eso, suena duro, pero voy a volver a repetir. La profecía, profeta Joanán, es para la iglesia. Ahora, la lengua sí es una señal para los incrédulos. Sí. Pero no porque yo hable en lengua, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Mira esto hoy, porque es tan tremendo. Es una señal para los incrédulos, ¿por qué? Porque es que si hay intérprete de lenguas ahí, automáticamente el espíritu de la persona que está escuchando, que puede ser un impío incrédulo, ese espíritu de una se compunge y entiende que el que va a hablar en interpretación es un espíritu mayor que el espíritu de él. Y ¡guau! De una vez siente ese impacto espiritual que sucede. De una vez, por eso es que a los incrédulos una vez, ¡wow! No, habló y dijo esto. Me dijo algo que yo solamente lo sabía. O me dijo algo que yo solamente lo he hablado con X personas. ¿Cómo lo supo? ¿Quién lo dijo? De una vez. Dios toma el control de los incrédulos y los pone a creer. ¿Por qué? Porque es de la manera en que el Espíritu Santo... Claro, razón Pablo decía que no debemos de impedir a quien profetiza, sino que la profecía era mayor que las lenguas, que procuráramos profetizar. Pero en este orden, el orden de Dios. Porque imagínate lo que tú estás diciendo, una persona llega con un pecado oculto dentro de la congregación o llega a maltratar a la mujer y de repente el profeta suelta la palabra y él se ve descubierto de lo oculto, como dice la palabra allí, del corazón, sale a la luz, dice, ¿y quién es este? Inmediatamente se da cuenta que Dios ha hablado, porque hay certeza de que Dios realmente está hablando. Pero hace unos días hablábamos de que la profecía tiene que estar conectada a una señal. Y lamentablemente, decías tú en el programa pasado, que lamentablemente los profetas de hoy no dan señal. Simplemente usan el Dios me dijo, Dios hizo, Dios me habló. Y la iglesia, que eso faltó decirlo, la iglesia ha sido muy simple. Iglesia del Señor, despierte. Despierte. La gente que está siendo engañada dentro de las congregaciones no es culpa del pastor y no es culpa de del Espíritu Santo, es que la iglesia no se ha preparado. La iglesia tiene una herramienta y la herramienta que la iglesia puede usar es la presencia del Espíritu Santo para poder discernir cuándo algo es de Dios y cuándo no es de Dios. A veces buscamos en oración y en ayuno, profeta, lo que tenemos en la palabra de Dios. Buscamos respuestas de Dios cuando ya esa respuesta hace más de 2000 años atrás ha sido escrita en la palabra, pero no leemos la palabra. Y por cuanto no leemos la palabra somos engañados. ¿Por qué? Porque el pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, porque el pueblo recibe palabra y cree y se decepciona porque a veces le echan mentiras, porque el pueblo no está conectado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la palabra que Él los guiará a toda verdad. Mira, Jesús, el ejemplo perfecto. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces enviará el Consolador. Él los guiará a toda verdad y convencerá al mundo de pecado. ¿Cuáles son los dos oficios del Espíritu Santo, profeta? Te guiará a toda verdad. ¿Quién te puede engañar si tienes el Espíritu Santo? Y dice, convencerá al mundo de pecado. Pues si hay alguien que puede convencer de pecado, es el Espíritu Santo. Así es. Pero tenemos que estar conectados y tener orden dentro de la congregación. Porque pasamos el tiempo avanzando, hablando en lengua, profetizando entre nosotros mismos y no tenemos este orden. Y Dios no se mueve donde hay desorden. Mira, voy a concluir mi parte con esto, con lo que te voy a decir, profeta, para que añada ya lo último y cerremos esta parte del mensaje. ¿Qué fue lo que garantizó que en el tabernáculo de reunión se moviera la presencia de Dios después que se erigió, después que se construyó? Que todo se hizo conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Así es. O sea, el tabernáculo fue el resultado de una vida de intimidad. Wow, tremendo. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú eriges el tabernáculo, o sea, tú eres templo, pero dice que somos templos del Espíritu Santo, Joanán, es el resultado de lo que tú has trabajado en la intimidad. Cuando la iglesia va a la intimidad antes de construir el templo no se profana. Tremendo. ¿Me la agarraste? El templo no se profana. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo hablábamos tras las cámaras. ¿Qué fue lo que sucedió con Usías? Porque el problema es que cuando yo hablo más en lengua, cuando yo profetizo más, cuando yo declaro palabras, la gente comienza a ser partícipe de la mentira. La gente piensa que es que mi unción, mi nivel está más alto. Dios no da el Espíritu Santo por medida. Eso es lo que dice la palabra. Sí. No lo da. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés asume una posición de un siervo de Dios y va a la presencia de Dios y se llena del Espíritu Santo. Y
después provoca la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en el pueblo. Pero lamentablemente hoy nosotros queremos que la gloria de Dios se mueva, pero no queremos pagar el precio. Es tremendo, eso es una realidad. Y si no pagamos el precio, lamentablemente no vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces el tabernáculo se erige porque Dios lo muestra. Y cuando Dios te muestra a ti cómo hacer las cosas en el Espíritu, tienen que funcionar, profeta. Sí. Debe funcionar. Nos tenemos que agarrar de esa palabra. Y la iglesia tiene que despertar. Iglesia del Señor, y quiero decir esto con toda responsabilidad, deje de ser alcahueta. Alcahueta es la palabra. Alcahuete. Alcahuete. Deje de ser alcahuete. Sin vergüenza también se lo ve. Bueno, Esa es la palabra, la misma palabra. yo la voy a omitir, pero tú la dijiste. Dejemos de ser partícipes de las malas obras. Dejemos de darle la razón a quien no la tiene. Y dejemos de ser partícipes, porque eso fue lo que pasó con Ananías. No, sí, la va a intentar. Bueno, eso es otro tema. Pero el profeta tiene que sujetarse a Dios. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así es. Y eso determina nuestra conducta ante el Señor. Debemos asumir la responsabilidad como hombres de Dios de darle al pueblo las cosas que Dios nos ha dado que le demos al pueblo. No caerle en busta al pueblo o caerle en mentira al pueblo. ¿A quién estamos engañando? Estamos preparando un pueblo y le tenemos una venda puesta. Ya que nosotros caigamos, Dios guarde, que nos guarde de caída. Porque es poderoso para eso. El pueblo también va a caer. Porque simplemente nos está siguiendo. Así es. Así es. Tu palabra final es para cerrar este espacio. Bueno, Obispo, lo que puedo decir respecto a este tema es que la iglesia debe despertar. Hace un momento lo decía con la euforia del espíritu. La iglesia debe despertar. La iglesia debe entrar en este tiempo en donde ya no puede ser como los niños fluctuantes. Ya tiene que ser con madurez. Ayer lo hablábamos que en el libro de Hebreos lo dice. Creo que el apóstol Pablo que acierta allí y dice que lo hagamos con madurez. Tiene que haber una madurez, pero esa madurez no llega si no hay conocimiento. Esa madurez no llega si no nos planteamos en que esos sentidos estén activos en nosotros. Así que podemos diferenciar entre un líder, entre un profeta, entre un ministro. Podemos saber exactamente qué es, quién es, qué hace, cuál es su función, pero con la madurez espiritual que tiene que ser. Porque de eso carece. Hoy en la iglesia hay mucha inmadurez, demasiada inmadurez. O sea que la iglesia ha sido como una víctima, producto de no madurez. Exactamente. Y el apóstol Pablo ahí en ese capítulo, en esos últimos versículos del capítulo 5, es duro, es fuerte, porque dice, pero le voy a volver a hablar a ustedes que ya deberían estar siendo maestros. Hoy hablábamos de eso tras de cámara, hablando de que los ministerios o las iglesias o los líderes deberían de hacer algo que es fundamental, y es preparar a la persona que llega a Cristo, capacitarlo, ponerlo a que tenga sus funciones dentro de la iglesia y luego soltarlo. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Porque aparte de todo es parte de la gran comisión. Sí, amén. Vayan a discípulos a las naciones. Sí, amén. Pero el discípulo no es el que se convirtió y ya, porque ese es un creyente. El discípulo es el que aprende tu forma, la forma de expresarse, la forma de hacerlo, la forma de cómo hablar. El discípulo es ese. Cuando ya es discípulo, lo puedes soltar después y decir, vaya a tal campo, vaya a tal ciudad, porque esa persona va a capacitar con todos los sentidos para hacerlo. Va con los sentidos activos, maduros, que puede ya totalmente impactar lo que es el mundo espiritual a través de la profecía de Dios. Ahora, después que tenemos ya esa madurez, profeta, vuelvo a hacer el conectivo cuando estaba ahorita desglosando esa parte, se me pasa un momento, ahora la retomo. Lo que pasó con el profeta Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías. Tú te das cuenta que Isaías dice estas palabras: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor Jehová sentado en su templo. Las faldas cubrían el templo, la casa se llenó de humo. Los quinceales del templo se estremecieron. Y yo vi querubines, serafines volando uno a otro y decían: Santo, Santo, toda la tierra tiene su gloria. Jehová de los ejércitos, su nombre es grande. Cuando Isaías ve esta visión, Isaías dice: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de Gloria.
Dice la palabra que uno de estos seres especiales o espirituales tomó con una tenaza un carbón encendido del altar y lo puso en los labios de Isaías y le dice: no te preocupes, que esto ha tocado tus labios, ha limpiado tu pecado, no morirás. Y comenzaron una serie de palabras. Ahora, el contexto de esta actitud, de cómo es que después que muere Usías, que la gloria llena el templo. Tú observas el contexto, lo hablamos también en la cámara. Tú observas el contexto, y el contexto es que mientras Usías comenzó, porque hay pastores, hay ministros, profetas que comienzan bien, haciendo un trabajo, haciendo otro, la gente comenzó a ver a Usías como el libertador. Usías derribó los altares de Acera y de Baal y edificó un imperio terrible, tremendo. La gente solamente adoraba a Dios. El pueblo comenzó a crecer económicamente, espiritualmente comenzó a crecer. La gente veneraba a Usías porque Usías fue un reformador y fue un hombre de temor de Dios. Pero cuando estuvo en la cima, cuando estuvo en las alturas, se llenó de orgullo. Tremendo. Escucha esto, se llenó de orgullo. Y cuando se llenó de orgullo, dice la Biblia que entonces entró al templo a ofrecer en el altar del incienso. El sacerdote, yendo en la autoridad, le dice: no te corresponde a tu Usías hacer esto. Y el hombre levantó el incensario para darle al sacerdote. Y dice la palabra que Dios lo hiere de lepra. Lo sacaron inmediatamente del templo y lo desterraron, lo pusieron, por decir, en una pieza por allá apartado. Y dice la palabra que ahí estuvo hasta su último día, murió allí. Otro un hijo de él tuvo que suplirlo en el trono, porque él estaba lleno de lepra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al pan y al vino, cada quien en su lugar. Así es. No nos atrevamos nosotros a pasar por encima de lo que nos ha sido dado para hacer. La facultad es mía, ser profeta, me voy a limitar a ser profeta, pero con estos requisitos. Soy pastor, voy a cuidar la oveja. Soy maestro, voy a enseñar al pueblo. Soy evangelista, me voy a dedicar a predicar la palabra. Pero todo exacto, que todos lo hagamos decentemente. Bien, a Dios agradecemos, profeta, por esta oportunidad que nos ha dado nuevamente de llegar a todos ellos y bendecirles grandemente y saber que están siempre atentos allí a la palabra del Señor. Amén. Muchas bendiciones. Esperamos que usted pueda compartir con otras personas estos mensajes, porque creemos que Dios nos está levantando o haciendo, nos lleva a este trabajo para restaurar las bases fundamentales de una iglesia que hoy se construye de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Que Dios nos ayude y muchas bendiciones. Muchas bendiciones para todos ustedes, quienes tuvimos el placer de hablarles en esta oportunidad, el obispo David Arias, este es su servidor, nuestro hermano y amigo el profeta Joanán Arias Lara, que también nos ha estado acompañando en este trabajo de reforma a la iglesia en general a nivel mundial. Esperamos, como lo decía él, que usted pueda compartir estos mensajes y que sean de edificación para los suyos. Bendiciones.